temor, no te crees amado, rodeado de muros. Sé, los quieres derribar o pensar que no existen, adaptándote a ellos. Yo lo sé, pero no me lo contaron. En ti habité. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a este espacio de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Espero que todos se encuentren bien. Estamos todos aquí unidos en esta familia de la Radio María que nos permite encontrarnos en este momento difícil y unirnos y permanecer unidos y permanecer en contacto con todos nosotros y dándonos todo el apoyo que esta gran familia nos puede brindar. Hoy he querido compartir con ustedes una audiencia general que el Papa dio el 1 de febrero del 2012, en donde hablaba de esta oración en donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el Papa que en esta oración se presenta en el Salmo la figura de un hombre inocente, perseguido y rodeado de adversarios que quieren su muerte. Él recurre a Dios en un lamento doloroso que en la certeza de la fe se abre misteriosamente a la alabanza. En su oración, la realidad angustiosa del presente y el recuerdo consolador del pasado se alternan. Esperada que no quiere renunciar a la esperanza. Su grito inicial es una llamada dirigida a Dios que parece lejano haberlo abandonado. Creo que en este momento todos podemos de alguna manera identificarnos con esta oración, porque estamos en un momento en que Dios parece lejano, parece que no respondiera, que hubiera como abandonado a la humanidad a su suerte. Y el Papa nos recuerda estas primeras palabras de la oración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Dios parece callar y este silencio hiere el ánimo del orante que llama incesantemente, pero sin encontrar respuesta. Los días y las noches se suceden en una búsqueda incansable de una palabra, de una ayuda que no llega. Dios parece muy distante, muy olvidadizo, muy ausente. La oración pide escucha y respuesta, solicita un contacto, busca una relación que pueda darle consuelo y salvación. Pero si Dios no responde, el grito de ayuda se pierde en el vacío y la soledad se convierte en algo insoportable. Además, el orante de nuestro salmo llama al Señor 3 veces: Dios mío, mi Dios, en un extremo acto de confianza y de fe. No obstante las apariencias, el salmista no puede creer que el vínculo con el Señor se haya roto totalmente. Y mientras pide un porqué del aparente abandono incomprensible, afirma que su Dios no puede abandonarlo. Como se sabe, el grito inicial del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se cita en los evangelios de Mateo y de Marcos como el grito lanzado por Jesús cuando muere en la cruz. Expresa toda esta desolación del Mesías, del Hijo de Dios que está afrontando el drama de la muerte, una realidad totalmente contrapuesta al Señor de la vida. Abandonado por casi todos los suyos, traicionado y renegado por los discípulos,
rodeado por los que le insultan, Jesús está bajo el peso aplastante de una misión que debe pasar por la humillación y el aniquilamiento. Por esto grita al Padre y su sufrimiento asume las palabras dolientes de este salmo. Sin embargo, el grito de Jesús no es un grito desesperado, como no lo era el del salmista, que en su súplica recorre un camino atormentado que llega finalmente a una perspectiva de alabanza en la confianza de la victoria divina. Y ya que en la costumbre judía citar el inicio de un salmo implicaba una referencia al poema completo, la oración de Jesús agonizante, aunque mantiene su carga de sufrimiento indecible, se abre a la certeza de la gloria. No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria, dirá el resucitado a los discípulos de Emaús en Lucas 24:26. En su pasión, en obediencia al Padre, el Señor Jesús atraviesa este estado de abandono, atraviesa la muerte para alcanzar la vida y darla a todos los creyentes. Esta es realmente la interpretación de este momento de Jesús en la cruz, en donde Él de manera consciente está atravesando este valle de la muerte que es parte de la experiencia humana, y con esto quiere justamente recibir del Padre una respuesta contundente que es esta nueva vida que Dios podrá desde entonces dar a todos nosotros, la vida resucitada en Cristo. Esta es la respuesta de las respuestas. Nosotros estamos en oración, estamos pidiéndole a Dios, pero en esta reflexión del Papa, ¿qué nos está mostrando? Que Cristo ya llevó consigo todas las angustias de la humanidad en el pasado, en el presente y en el futuro. Nada ha cambiado. Él es el mediador. Él es el que lleva todas estas oraciones que nosotros hacemos. Él es el verdadero orante delante del Padre. Nosotros no estamos solos en la oración. No estamos solos en esta angustia. Cristo asumió plenamente la oración de la Iglesia en este momento, la oración de la humanidad en este momento y en todos los momentos. Y Dios Padre ya respondió, pero miremos que en este momento en que Jesús está llevando la oración por excelencia ante el Padre parece que no responde en un primer momento. Sin embargo, nosotros que ya conocemos a la Trinidad después de la resurrección de Cristo, sabemos que ya la respuesta se nos dio. No es que estamos esperando una respuesta, estamos recibiendo la verdadera respuesta del Padre. Lo que pasa es que Él no responde como nosotros quisiéramos. A lo mejor había personas que querían que el Padre bajara de la cruz a Cristo. Si eres el Hijo, el que se salvó de tantas cosas, ahora que se salve a sí mismo. Y el Padre, nosotros sabemos que aparentemente dejó morir a Cristo. Aparentemente no respondió a la súplica de Cristo. Pero nosotros sabemos que sí respondió, pero respondió con una respuesta que a lo mejor no nos satisface, porque es darnos una nueva vida. No es que nos quita la situación, sino que con nosotros ora y nos da. A través de Cristo recibimos la respuesta del Padre, que es nuestra resurrección.
Entonces, esto es como ponernos en contexto de la redención, de la historia completa de nuestra salvación, que no termina simplemente con, digamos, algunas respuestas pequeñas de Dios. Esta es la gran respuesta. Sigue leyendo al Papa. A este grito inicial de súplica en nuestro Salmo 22 y 21, seguidamente en una dolorosa comparación recuerda el pasado. Estoy leyendo, o sea, el Papa nos muestra que cuando se nombra el inicio de un salmo, la persona está incluyendo el salmo completo. Y aquí nos entrega estas palabras del salmo. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Eso es en el versículo 5 y 6. Es decir, Dios, nosotros sabemos que esta oración de angustia en donde Cristo recoge la oración de toda la humanidad hasta el final de los tiempos, nosotros ya sabemos que no quedó defraudada esta oración, que Dios respondió. Ese Dios que hoy al salmista le parece lejano, es el Señor misericordioso que Israel ha experimentado siempre en su historia. El pueblo al que pertenece el orante ha sido objeto del amor de Dios y puede testificar su fidelidad, comenzando por los patriarcas, después en Egipto y en la larga peregrinación en el desierto durante la permanencia en la tierra prometida, en contacto con pueblos agresivos y enemigos, hasta la oscuridad del exilio. Toda la historia bíblica ha sido una historia de petición de auxilio por parte del pueblo. Nosotros estamos simplemente en este momento de la historia uniéndonos a esta petición de todos los tiempos. Y también a las respuestas salvíficas por parte de Dios. Lo que nos dice el Papa con esto es que la respuesta ya está. Nosotros no oramos en esta incertidumbre de la respuesta de Dios, sino en la certeza de que en Cristo el Padre ya ha respondido a toda la historia de petición de auxilio de la humanidad. Y el salmista hace referencia a la inquebrantable fe de sus padres que confiaron. Se repite este verbo 3 veces, sin quedar nunca defraudados. Ahora, sin embargo, parece que esta cadena de invocaciones confiadas y respuestas divinas se haya interrumpido. En este momento del Gólgota parece que la respuesta de Dios se interrumpió. Y a lo mejor en nuestra vida ha habido muchos momentos en que parece que la respuesta divina se interrumpió. Aquí en nuestro país sigue multiplicándose la enfermedad del virus, del coronavirus. Parece como si no hubiera respuesta. La situación del salmista parece desmentir toda la historia de la salvación, haciendo más dolorosa la realidad presente. Eso le pasó a Cristo. Pero Dios no puede desmentirse. Y entonces la oración vuelve a describir la penosa situación del orante para hacer que el Señor tenga piedad e intervenga como había hecho siempre en el pasado. El salmista se define a sí mismo y en este sentido, este salmo sabemos que prefiguró la situación de Cristo mismo. Y dice el salmo, pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Se burlan de él, lo desprecian. Y herido en su propia fe, confió en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Bajo los golpes burlones de la ironía y del desprecio, parece que el perseguido pierda sus connotaciones humanas,
como el siervo sufriente del libro de Isaías, como el justo oprimido del libro de la sabiduría, como Jesús en el Calvario. El salmista ve cómo se pone en tela de juicio su relación con el Señor. El énfasis cruel y sarcástico de los que lo están haciendo sufrir. El silencio de Dios, su aparente ausencia. Sin embargo, Dios está presente en la existencia del orante con una cercanía y con una ternura incuestionable. Dios está presente en la existencia del orante, en la existencia de cada uno de nosotros, en la existencia de nuestra iglesia que ha cerrado sus templos. Pero Dios está cercano, con una ternura incuestionable. El salmista lo recuerda al Señor. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. El Señor es el Dios de la vida que hace nacer y acoge al neonato y le cuida con afecto de un padre. Y si antes se había recordado la fidelidad de Dios en la historia del pueblo, ahora el orante evoca su propia historia personal de relación con el Señor, remontándose al momento particularmente importante del inicio de su vida. Y allí, no obstante la desolación del presente, el salmista y cada uno de nosotros reconoce una cercanía y un amor divino tan radical que ahora puede exclamar en una confesión llena de fe y generadora de esperanza: desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. Eso podemos decirlo cada uno de nosotros. Si no, no estaríamos aquí queriendo escuchar, ávidos de la palabra de Dios. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. El lamento se convierte ahora en una súplica conmovedora. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Qué palabras tan actuales en este momento de la humanidad. Acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. La única cercanía que el salmista percibe y que lo aterroriza es la de los enemigos. Y por tanto es necesario que Dios se haga cercano y que lo socorra, porque los enemigos rodean al orante, los cercan y son como toros poderosos, como leones que abren sus fauces para rugir. Como dice en el versículo 13 y 14, la angustia altera la percepción del peligro, aumentándolo. Los adversarios parecen invencibles. Qué actual son estas palabras, qué actuales. Los adversarios parecen invencibles. Se han convertido en animales feroces y peligrosísimos, mientras que el salmista es como un pequeño gusano impotente, sin defensa alguna. Creo que así nos sentimos. Pero estas imágenes usadas en el Salmo sirven para decir que cuando el hombre es un ser brutal que agrede a sus hermanos, algo animal lo posee, parece perder su apariencia humana. La violencia tiene algo de bestial y solo la intervención salvadora de Dios puede restituir la humanidad al hombre. Ahora, para el salmista, objeto de tanta feroz agresión, parece que no hay salida y que la muerte comienza a poseerlo. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica.
con imágenes dramáticas que encontramos en los relatos de la Pasión de Cristo, se describe la descomposición del cuerpo del condenado, el calor insoportable que atormenta al moribundo y que encuentra eco en la petición de Jesús: tengo sed, hasta alcanzar el gesto definitivo con el que los torturadores, como los soldados bajo la cruz, se reparten las vestiduras de la víctima a la que consideran muerta. Y de nuevo la petición de socorro urgente: pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Sálvame. Este es un grito que abre los cielos porque proclama una fe, una seguridad que va más allá de toda duda, de toda oscuridad y de toda desolación. Esta es la seguridad con la que hoy, actualizando estas palabras del Papa Benedicto XVI, se nos pide que nos llegue hasta los tuétanos. No orar en desesperación, sino en la seguridad de que, aunque en este momento no vemos su presencia, en donde los templos han tenido que ser cerrados, nosotros hemos sido obsequiados con la fe. La fe es ponerse en la realidad sabiendo que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Esa es la fe. No es simplemente una cantidad de doctrinas y de ideas y de morales y de leyes. La fe es una forma de ponernos en la realidad en donde nosotros tenemos un tú que nos sostiene. El hombre bíblico no es el hombre en busca de sentido, es el hombre al que el sentido ha llegado a su encuentro y le pide que lo siga abandonando todas las seguridades visibles. El sentido del cristiano, del hombre bíblico, no es algo, no es un propósito, es una persona que sabemos que nos sostiene, aunque no la vemos. Y el lamento se transforma, deja lugar a la alabanza en la acogida de la salvación, acogida de la salvación. Dios ya ha respondido, ya ha respondido. Nosotros, católicos, lo sabemos. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Así el Salmo se abre a la acción de gracias, al gran himno final en el que participa todo el pueblo, los fieles del Señor, la asamblea litúrgica, las generaciones futuras, las generaciones de todos los tiempos. Debemos ubicarnos en esta escena en donde Cristo ofrece al Padre todas las oraciones de petición de la humanidad, también del momento presente. Y nosotros podemos con Él ser testigos de que aparentemente ese Padre que no respondió, estaba respondiendo de la manera más radical, estaba entregándonos a sí mismo, para en este momento con Él, por Él, en Él, para Él, vivir este momento. Quitémonos del centro. Esto vivámoslo para Él, para que Él atraiga a todos hacia sí. Él ya venció toda la separación, Él ya venció todas las enfermedades, Él ya venció la muerte y nos atrae hacia sí. No, oremos entonces con fe. La fe no es sabiendo que se va a quitar el coronavirus, eso no es fe, es sabiendo que estamos unidos a Él y que podemos vivir todo esto para Él, cualquier cosa que sea, y cuidándonos como nos lo pide. El Señor ha venido en su ayuda, ha salvado al pobre y le ha mostrado el rostro de su misericordia. Esto ya es un hecho.
Los judíos prefirieron a Barrabás, que ofrecía un cambio visible. Pero nosotros sabemos que la respuesta de Dios es diferente, es una nueva humanidad en este nuevo Adán que es Cristo, en donde recibimos la vida divina. Nosotros no estamos en búsqueda del sentido, vuelvo a repetir, es el sentido el que nos ha alcanzado y nos dice, sígueme, deja todos tus propósitos, sentidos miniatura, metas, y sigue radicalmente a esta respuesta de Dios. Muerte y vida se han cruzado en un misterio inseparable del que ha salido victoriosa la vida. El Dios de la salvación se ha mostrado Señor indiscutible, ante el cual todos los confines de la tierra celebrarán y todas las familias de los pueblos se postrarán. Es la victoria de la fe que puede transformar la muerte en don de vida, el abismo del dolor en fuente de esperanza. Cuando el hombre es impotente, estamos unidos a Cristo, desde donde puede brotar agua viva para la salvación del mundo. Termino estas palabras del Papa Benedicto. Queridísimos hermanos y hermanas, este salmo nos ha llevado al Gólgota, a los pies de la cruz, para revivir su pasión y compartir la alegría fecunda de la resurrección. Esa es nuestra alegría. Dios ha respondido con la resurrección. La resurrección es la respuesta a todas las peticiones humanas. Y esa respuesta ya nos ha sido dada. Entonces, nosotros no podemos orar como esperando algo que no se nos ha dado. Es orar acogiendo ya la respuesta radical del amor y la misericordia de Dios, que es nuestra resurrección y que ya la recibimos por el bautismo. Puede que no podamos asistir directamente a recibir la comunión, pero la resurrección la estamos recibiendo sin parar por el bautismo. Dejémonos invadir de la luz del misterio pascual y como los discípulos de Maús aprendamos a discernir la verdadera realidad más allá de las apariencias, reconociendo el camino de la exaltación en la humillación y la plena manifestación de la vida en la muerte, en la cruz. Así, poniendo de nuevo toda nuestra confianza y esperanza en Dios Padre, en el momento de la angustia, le podremos rezar con fe también nosotros, y nuestro grito de auxilio se transformará en cantos de alabanza. Entonces recapitulemos. El verdadero orante es Cristo. Él es el sacerdote que acogió todas nuestras oraciones. Nosotros solo podemos implicarnos en su oración, pero no estamos, si oramos aparte de Él, no somos cristianos. Y la respuesta de Dios no es como nosotros la esperamos. Ahora, Dios no es el que manda estas cosas. Dios no fue el que le mandó a Cristo ese calvario. Lo único que hizo Cristo fue descender en nuestra realidad. Eso es lo que simplemente está pasando. Dios no está añadiendo nada a lo que es la consecuencia de todo este ser humano deformado y separado de Dios. Dios no está mandando ni castigos, ni nada por el estilo. Cristo lo que hizo fue simplemente en ese momento justamente descender en este tipo de experiencia que estamos viviendo en este momento. Este absoluto sentimiento de aislamiento real, de absoluta amenaza de la vida.
Esta es la vida humana. Pero dentro de esta angustia se metió él mismo. Y a este momento de amenaza absoluta, la respuesta es que Dios Padre ya respondió. Ahora, ¿queremos la respuesta del Padre? ¿Realmente queremos vivir como cristianos recibiendo esa respuesta del Padre o nos es demasiado poco? Creemos que Dios nos ha dado demasiado poco, porque entonces el problema somos nosotros y lo que realmente creemos. La vida del cristiano se resume en el credo, y en el credo nosotros creemos en esta respuesta de la resurrección y la recibimos. Entonces, queridos oyentes, unámonos en esta alabanza, porque todos los gritos de auxilio de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, ya han sido acogidos en Cristo y siguen siendo acogidos. Porque yo no le tengo que pedir a Dios que me bendiga ni que me cuide, es que ya sucedió. Estamos bajo la bendición de Dios. Yo no tengo que convencerlo de que me bendiga y me proteja, por Dios. Él ya nos protegió, Él ya nos salvó. Es en esta situación creer que lo que no vemos es lo verdaderamente real. Nosotros no tenemos que convencer a Dios de nada, Él ya respondió. Es solamente unirnos a la iglesia en este canto confiado de que, aunque visiblemente es como si no tuviéramos acceso a las gracias, las estamos recibiendo porque Cristo nos las sigue consiguiendo a pesar de que no podamos pisar un templo. En ti habité, para darte alas, llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara, traspasar. Bueno, qué alegría, tenemos un oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, bebé. Con Beatriz, Ana María. Hola, mi querida Beatriz, ¿cómo te encuentras? Sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Sí, señora. Bueno, pues, cuéntanos. por eso llamo, ¿no? Porque este testimonio, ¿verdad? Y el testimonio que debe dar uno es para la honra y gloria de Él, porque es ese Espíritu Santo que Él me inunda y llevo de verdad. Él es el que habla por mí y es el que va a hablar. Pasa lo siguiente, que estoy de acuerdo totalmente con lo del salmista, ¿cierto? Porque es que pasa que estamos viviendo y hemos vivido mucho de nuestras vidas en ese desligamiento que se hizo y que no se ha tenido en cuenta de la obra redentora de Jesucristo en cada uno de nosotros y por todos. Entonces, pasa que nosotros estamos en este tiempo, por decir algo, en este mismo instante con el coronavirus, es de que tenemos la mayoría de gente se muestra llena de miedo, no temor hay que tenerle a Dios, pero de miedo, de angustia, de desesperación, de una clase de ansiedad y todo. ¿Por qué? Porque pasa que no tenemos en cuenta lo que venimos hoy viendo en este preciso momento y en el tema que estamos tratando, que es esa obra redentora, eso que Él ya hizo y que está, ¿sí? Que no tenemos que estar pidiéndole a Dios en esa desesperación, en esa angustia, sino con la plena confianza de esa victoria que Él obtuvo en la cruz, o sea, y la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Digo por mí, y con toda humildad lo digo, gracias Señor por este don que me has dado, de que estoy viviendo este tiempo, pero es en esa gracia de Él. Claro, sé que está este virus, que bueno, que incluso me puede llegar a mí, bueno, no estamos exentos, pero ¿qué pasa? Que yo estoy acogida a Él. En esa oración que Él hizo, y que tú nos dices, y que es perfecta, en esa oración la hago todos los días en la confianza plena desde lo que yo puedo, que Él me ha dado para poderlo lograr. Entonces no vivo en ese miedo, no vivo en esa angustia, no, vivo en alegría, en ese gozo que Él da y que dio, y que es en esa victoria que Él obtuvo. Entonces en esa medida yo oro, ¿sí? Teniéndolo en cuenta y estando insertada en Él. Sin Él no. Entonces es por Él, con Él y en Él. Entonces le doy gloria y honra porque Él lo sabe
y por eso me pone a dar este testimonio de que mi vida es totalmente diferente, así no estuviera insertada en él y él en mí. Entonces eso, Ana María. Gracias, Beatriz. Y mira que es importante porque tenemos que reconocer el rostro de Dios en Cristo. Nosotros no somos unos aztecas que estamos asustados de que el rey Sol nos va a destruir o el rey para que haya cultivos, como un Dios que hay que, como que tenemos que llegar hasta Él porque está por allá y entonces si nosotros no le rezamos, ¿quién sabe qué nos va a pasar? Ese Dios no es el Dios cristiano, es Cristo en quien el Padre ya respondió a todas nuestras peticiones. Pero ¿cómo respondió? Dándonos la resurrección de nuestra vida que ya recibimos a partir del bautismo y de todos los sacramentos. Entonces, es como volvernos realmente cristianos en estos momentos y no estarle rezando a un Dios que no existe. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. José Benjamín Urbano, de aquí el barrio República del Canadá. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está por allá? Está haciendo buen día, está bonito el tiempo. Quiero agradecer al padre Germán Acosta, a todos sus colaboradores, en especial a usted que está hablando en este momento. Bendiciones de mi Dios para ustedes, porque ha puesto todas las cartas sobre la mesa, la verdad. Nosotros nos hemos olvidado de Dios, de verdad. Entonces, yo pienso que en este momento debemos todos reaccionar, todos los colombianos debemos reaccionar a rezar el Santo Rosario, a leer la Santa Biblia, a escuchar lo que ustedes están diciendo y ponernos al tanto con Dios, porque nos hemos alejado y por eso es el castigo que ha venido, porque no, como acaban de decir, no es Dios el que pone el castigo lo pone el mismo hombre cuando se vuelve rebelde. Entonces, pues yo pienso eso y en esa manera yo doy gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo esa obra tan buena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, efectivamente los invito a encontrar esta audiencia general del Papa Benedicto XVI del septiembre 14 de 2011 y leerla y releerla porque nos da las claves de mucho de lo que estamos viviendo en este momento y de cómo realmente vivirlo con fe. La fe no es creer que lo que yo estoy pidiendo va a pasar. La fe, dice el Papa Benedicto XVI, es apoyarme sabiendo que tengo un tú que me sostiene y que realmente ya Dios respondió. Vamos a recibir a Alicia desde Cali. Buenos días. Buenos días, doctora Ana María. ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias por acá escuchándola. Tan divina, cuéntenos. Escuché algunas partes, en otras me perdí, pero quiero preguntarle, ¿sería entenderlo, decir, dejar a Dios ser Dios? Ay, sí. Sentirnos en Él como hijos y bueno, esperar su voluntad y entender, sacar de lo que está viendo, esa parte positiva, acercarnos en familia, dejar de correr. Bueno, unas experiencias de vida que nos lleva de pronto a una reconstrucción mejor, para mirarlo a Él y para mirarnos nosotros como hijos de Él. Sí, Alicia, la verdad es que, la oración cristiana es la oración con Cristo y en Cristo. Y Cristo oró al Padre y ora al Padre con todas nuestras necesidades. Y el Padre ya respondió y sigue respondiendo. El ser humano, cuando uno mira la historia de las religiones, lo ve orando con angustia y ofreciendo sacrificios a un Dios que hay que calmar porque está iracundo, ¿entiendes? Ese no es la Trinidad que nosotros conocemos y en la que nosotros creemos. No está pasando algo
diferente de lo que siempre ha pasado. El ser humano está necesitado de la respuesta de Dios, y Cristo lo que hizo fue unirse a nuestra súplica y ponerse en nuestro lugar como alguien que ora como, aquí como dice el Salmo, ¿no? Como un gusano que no merece nada, pero que lo recibe todo. Entonces, no creamos que hay que soplarle a Dios al oído lo que tiene que hacer. Es unirnos a la oración de Cristo. Mira que el rosario es adentrarnos en los misterios de Cristo y orar con Él, pero no con la angustia del azteca y del chibcha y de estas religiones en donde ¡qué susto! ¡Ay, está con ira nuestro Dios! Entonces ofrezcámosle sacrificios humanos. O sea, ese no es el Dios en que nosotros creemos. Hay que volver a la oración cristiana, que es en Cristo, y en donde el Padre ya respondió y nosotros recibimos y nos abrimos como niños. Mira que Adán no sabía que necesitaba a Eva. Él simplemente recibió a Eva. Pero él no dijo, Dios mío, dame una Eva, dame una Eva, dame una Eva. No tenía ni idea. Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio a Eva. Entonces, es neurosis estar pensando que Dios no sabe, no se ha enterado. Él se ha enterado, y cuando vemos a Cristo, lo vemos a Él tomando mi momento, este momento y todos los momentos. Tenemos a Blanca desde Medellín. Buenos días, Blanca. Buenos días. Pues me parece muy interesante el programa y la alarma tan grande que hay con respecto de este virus, que todo el mundo pues atemorizado, y estoy de acuerdo con la que participó hace poco. El que anda con Dios, qué miedo va a tener. No, si un día tenemos que llegar a la eternidad, qué bueno que tuviéramos tantas precauciones y tantas cosas en la parte espiritual, que estamos con mucha más gravedad en la parte espiritual, que es la definitiva, a estas cosas que son pasajeras. El cuerpo tiene que desaparecer, con el virus o sin el virus, tenemos que desaparecer de acá. Qué bueno que le apuntáramos a la parte de la que nosotros tenemos que apuntarle, y que nos estorbara tanto el pecado, y que pudiéramos salir de él, porque si estamos aletargados en esa vida, continuamente pecados sobre pecados, y nosotros, eso no nos preocupa, y la gravedad máxima esta es espiritual, pienso yo. Esa es mi participación. Feliz día. Así es, mi querida Blanca. Realmente nosotros siempre nos ocupamos por las cosas penúltimas y creemos que lo de la conversión no es con nosotros, porque a lo mejor nos consideramos ya católicos, pero realmente el peor virus es la soberbia, el no necesitar ya de Dios. Entonces, bueno, podemos en este momento volvernos más cristianos, es decir, también encontrar a Cristo en todo esto, que como nos recuerda el Papa, Él es el que ya recogió todas nuestras oraciones, Él es el verdadero mediador, Él es realmente el único que puede presentarte delante de Dios y pedirle todo, y nosotros a través de Él también recibimos todo. Por otra parte, esto no implica no cuidarnos y ser temerarios. En toda la historia de la alianza de Dios con su pueblo, siempre daba indicaciones, y la verdad es que Cristo no se dejó matar, sino cuando le tocó el momento de la redención, ¿verdad? No es que Él se estuviera exponiendo temerariamente. A María y a José, Dios los mandó salir de Belén e irse a Egipto. A Noé le dijo que construyera una barca para que no se muriera en el diluvio. Es decir, que la confianza en Dios tampoco nos lleve a la temeridad, sino a cuidarnos humildemente y a seguir las indicaciones, para también de esa manera oír la voz de Dios a través de las autoridades.
Bueno, mis queridos oyentes, pues les mando un abrazo fraterno. Estamos todos unidos en esta familia de la Radio de María por estrechos lazos espirituales. Así que aunque estemos cada uno en su casa, es Dios el que nos une con una unidad que nosotros seríamos incapaces de lograr por nuestras propias fuerzas. Agradezcamos de corazón a Dios porque ya respondió positivamente a toda la maldad del hombre, a todas las angustias del hombre. Dios respondió con su misericordia, resucitando a Cristo y en Él a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, que este momento sirva para fortalecernos en esta fe del cristiano que ha encontrado un tú que lo sostiene, y ese tú es un Padre amoroso que conoce todas nuestras necesidades y que en ningún momento deja de bendecirnos y de cuidarnos. Así que no tenemos que estar con esa preocupación de llamar su atención y acercar su oído, porque su oído se hizo completamente solidario con nosotros y el Padre respondió de manera abundante, como en las bodas de Caná, transformando el agua en vino abundante, más allá de todas nuestras necesidades. Dios en mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.